Hola, vamos a seguir leyendo la hermenéutica del sujeto. Veíamos en el video pasado el grupo de los terapeutas y Foucault lo toma como referencia de que esta división que al principio menciona en que el preocuparse de sí era un tema elitista, luego dice que era un tema para la clase popular, que era un tema religioso, luego habla de los terapeutas y luego habla de otro grupo que era una combinación, porque al principio empieza siendo de la clase trabajadora y termina forjando en Nápoles también grupos selectos y de alto poder adquisitivo. Entonces vamos a continuar con esto del desarrollo de la ocupación de sí, ¿no? Entonces, después de reflexionar sobre estos grupos, Foucault dice, la preocupación de sí se da dentro de una comunidad humana, dentro de grupos, y no es algo que por instinto al ser humanos nos venga, sino que es a través de las relaciones sociales. Y también se da cuenta que realmente al estudiar cada grupo, en la letra, en los libros que se basaban en estos grupos de ocuparse de sí, no se distinguía entre ricos y pobres. Hay un texto de Epicteto que dice, después de todo, un esclavo puede ser más libre que un hombre libre, si éste no se ha desembarazado de todos los vicios, todas las pasiones, todas las dependencias, etcétera, dentro de las cuales estaba atrapado. O sea que la libertad tiene que ver con algo más. Por lo tanto, no hay diferenciación de estatus. Entonces, la diferenciación, o sea, lo que concluye esto es, todos son capaces de ocuparse de sí mismos, todos son capaces de ejercer esta práctica, pero el otro, por otra parte, que eso sea un principio general, en la realidad es totalmente distinta porque independientemente del lugar económico de donde venían las personas, no todos podían ser capaces en la práctica de ocuparse de sí mismos. ¿Por qué? Bueno, por falta de valor, por falta de resistencia o porque eran incapaces de comprender la importancia de esta tarea, que era el destino de la mayoría. O sea, que pocos realmente eran capaces de ocuparse de sí mismos, sin importar, como dijimos al principio, el estatus económico. El principio de ocuparse de sí mismo podrá representarse por doquier y a todos, pero hay algo en donde radica la diferencia entre quien sí se ocupa de sí mismo y quien no, que es la escucha, la inteligencia y la puesta en acción. Normalmente la escucha, la inteligencia y la puesta en acción será débil. La escucha en específico será débil y pocos sabrán escuchar. Es preciso, por lo tanto, que ese principio se repita por doquier. Entonces, vamos a leer a la letra. Epicteto dice en un texto, consideren qué pasa con este precepto délfico. Está inscrito y fue grabado en la piedra del centro del mundo civilizado, es decir, del mundo que lee y escribe, habla en griego, ese mundo cultivado que constituye la única comunidad humana. Hablamos de dónde aparece ese primer precepto en el centro de Delfos, el centro del mundo. Fue escrito entonces y todo el mundo puede verlo. El gnotis entaon, o sea, el preocuparse de sí mismo, puesto por el Dios en el centro geográfico de la comunidad humana válida, pues bien es desconocido e incomprendido. A pesar de que estaba a la vista de todos, era desconocido e incomprendido. Y pasando de esa ley general, de ese principio general al ejemplo de Sócrates, dicen, miren a Sócrates, ¿a cuántos jóvenes tuvo que interpelar en la calle para que pese a todo hubiera algunos que aceptaran escucharlo y ocuparse de sí mismos? ¿Cuántos realmente hacían caso a ese llamado? Ni siquiera 1 entre 1000. O sea que, aunque estamos hablando de Sócrates, no tenía la convocatoria, a pesar de ser Sócrates, a pesar de estar
en el centro de Delfos, ¿no? Muy pocos entonces pueden escucharlo. Esto fue lo que realmente causó, bueno, no lo que realmente, sino dice, estamos frente a otra división que es la de, o sea, estamos frente a una división que es la de quiénes son capaces y quiénes no. Y esta división se ve en la cultura griega, helenística y romana. Entonces, esta división, ¿cómo se estructuraba? ¿Cómo se decía? Bueno, la división entre los primeros y la masa, o sea, el general. La división entre los mejores y la muchedumbre. ¿Quién eran los mejores? Pues los que eran capaces de ocuparse de sí mismos. Vamos a encontrar la división entre quién es capaz y hace entre quién no, ¿no? Entre quién es capaz y lo hace, quién se ocupa de sí mismo y quién no. Y vamos a leer esta última parte y terminamos este video. Este eje divisorio en las culturas que ya mencioné, la griega, helenística, romana, era un eje que permitía la partición jerárquica entre los primeros privilegiados, cuyo privilegio no se ponía en tela de juicio, aunque pudiera cuestionarse la manera en que lo ejercían, o sea, la manera en que se ocupaban de sí mismos, pero ya contaban con un privilegio. Es la relación consigo, la modalidad y el tipo de relación consigo, la manera en que se ha autoconstituido efectivamente como objeto de su propio cuidado, estas personas que eran capaces. Eso es lo que va a establecer la división entre algunos y los más numerosos. El llamado debe lanzarse a todos porque solo algunos serán concretamente capaces de ocuparse de sí mismos. Y como verán, se reconoce aquí la gran forma de la voz que se dirige a todos y que solo es escuchada por muy pocos. La gran forma del llamado universal que no asegura más que la salvación de algunos. Reencontramos aquí esta forma que tendrá una importancia tan grande en toda nuestra cultura. Bueno, vamos a seguir ahondando en el tema. Se va poniendo mucho más interesante y bueno, voy a leer un poco más. Dice, esto no se inventó aquí, o sea, no es la primera vez ni se inventó aquí. Dice, está en todos los grupos culturales que les mencionaba, o por lo menos en algunos. Estaba claramente presente el principio de que el llamado se dirigía a todos, pero que muy pocos eran los verdaderos vacantes. Y dice, alusión a una célebre fórmula órfica, relativa a la pequeña cantidad de los elegidos. Y dice, numerosos son los portadores de Tirso, contados los vacantes, ¿no? Y está en el texto de Platón, en el Fedón. Y listo, nos vemos en el siguiente video. Creo que a mí me hace resonancia, por ejemplo, dentro de textos religiosos, que dice, pocos serán los llamados al reino. De ahí viene y creo que es una estructura que se va repitiendo y que seguramente se ha repetido en otros textos. Si ustedes saben algunos, estaría encantada de leerles. Hasta luego.